tengo el gusto también de presentar a todo nuestro auditorio al doctor e ingeniero Rafael Pérez Colón, cofundador y CEO de Hisken Ventures SL, quien fungió como director senior mundial de Microsoft Corporation para organismos internacionales. El doctor Pérez Colón cuenta con más de 30 años de experiencia en el campo de las tecnologías de la información, combinando su perspectiva académica como profesor universitario y CIO en agencias de gobierno y universidades, y como ejecutivo corporativo internacional. Hoy desde España nos acompaña el doctor Pérez Colón. Doctor, por favor, tiene usted el uso de la voz. Bueno, muy buenos días o buenas tardes. Es un gusto para mí compartir algunas ideas sobre este tema que ha sido, digamos, un gran reto para los gobiernos a lo largo de muchos años y que ya comenzamos a ver en la última década progresos reales, impacto real en las economías y en la transformación de las economías y las sociedades a lo que llamamos la sociedad digital y la economía digital. Y bueno, particularmente felicitaciones al Estado de Quintana Roo por estar entrando en esta liga de una mano potente y una experiencia importante, que es la experiencia de Estonia. Así que voy a ver si logramos compartir algunos slides que me sirven un poco de resumen sobre las ideas que les quiero comentar. Dadme un segundo. A ver, vamos a ver el PDF, que es más fácil, por aquí. Y tengo que irme a Zoom para compartirlo. Vamos a ver. Aquí, a ver dónde tengo yo el compartir de mi pantalla. Vamos a ver esto aquí. Bien, entonces es este que está aquí. Perfecto. Y vamos a compartirlo este. Bien, deberían estar viendo la pantalla de presentación. Supongo que la ven. ¿Me confirmas? Sí, la vemos sin ningún problema. Y me escuchan bien, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Bueno, digamos, aunque yo vivo en España, pero la realidad es que trabajo principalmente en América Latina, en África, en Asia. Yo no trabajo tanto en España. Pero bueno, obviamente sí conozco lo que se está haciendo aquí por proyectos europeos y también como ciudadano que disfruto los servicios o los sufro, ¿no? Porque en este tema a veces la experiencia no es siempre la mejor y a veces disfrutamos de verdad de los servicios digitales y en otras ocasiones sufrimos los servicios digitales que no generan experiencias tan satisfactorias. Y eso es parte del reto al que nos enfrentamos en todos los países, de lo que vamos a seguir comentando. Entonces, la idea es hablarles sobre cómo veo yo la interoperabilidad como un acelerador de la sociedad y de la transformación digital en el gobierno y la sociedad, y voy a hacer un recorrido sobre cómo ha ido esta trayectoria del mundo de la interoperabilidad en gobiernos digitales, gobierno electrónico, un resumen sobre la perspectiva de la Unión Europea, la perspectiva de España, y algunas de las tendencias y algunas recomendaciones a partir de lo que yo he estado observando en este campo, ya trabajando con gobierno digital y del tema de interoperabilidad ya por más de casi 20 años. De hecho, yo tuve la suerte de ser la persona que en Microsoft en el año 2001 lanzó y desarrolló la estrategia de gobierno electrónico para la región, y obviamente uno de los primeros temas con los que estuvimos trabajando en aquella época fue el definir las bases de diálogo y de planificación y de visión de futuro de los gobiernos electrónicos en la región y cómo tenía que pasar todo esto por la interoperabilidad. En términos de principales hitos, hablando de esta evolución, pues yo hablo de la etapa pre-internet, en la que teníamos sistemas de apoyo a las operaciones
de las agencias de los gobiernos. Eran sistemas aislados, donde prácticamente lo que se hacía era informatizar y automatizar las actividades que se hacían dentro de la agencia para su operación y para los servicios a los ciudadanos, pero siempre saliendo de forma manual, nada digital hacia el ciudadano. Y no existía la interconexión entre las agencias. Llega el Internet. Con el Internet, las agencias de gobierno comienzan a plantearse la idea de tener presencia en la red, en la web, y comienzan a surgir las páginas web a principios de este siglo. Y los primeros trámites en línea, se comienzan a colocar los primeros trámites. Y comenzamos a hablar en aquella época con los gobiernos sobre sus primeros pasos dentro de una estrategia de gobierno electrónico. Hablábamos de una hoja de ruta de gobierno de e-government, o gobierno electrónico. Con los países de América Latina fue una aventura enorme comenzar a hablar de programas, estrategias de gobierno como e-México en su momento, e-Panamá en Panamá, y así por el estilo surgieron los estrategias de e-government en toda la región, que luego se convirtieron a lo largo de los años en agendas digitales, y dentro de esas agendas digitales, pues cada vez hemos ido agregando más elementos, eso es lo que también voy a comentar, pero el reto de la interoperabilidad surge cuando nos damos cuenta de que necesitamos compartir datos entre las agencias para evitar que los ciudadanos tengan que estar continuamente entrando y moviendo ellos de alguna forma los datos para poder llevar a cabo transacciones y beneficiarse de los servicios de las distintas agencias. Y también para poder corroborar, sobre todo en el área de la justicia, que entiendo que es una de las áreas en las que está trabajando mucho Quintana Roo. En el área de la justicia, pues eran evidentes la falta de interconexión para compartir datos sobre un servicio, sobre un delito, sobre una multa, sobre un expediente de una persona, en el caso de un expediente con un caso civil o un caso criminal, y veíamos cómo dentro del mismo país la persona simplemente podía moverse y su expediente no le acompañaba al siguiente estado porque no había interconexión entre los estados. Por lo tanto, era muy fácil desaparecerse desde la perspectiva del sistema de la justicia y ese tipo de servicios, y muchos más. O sea, es un tema que, digamos, hasta que no comenzamos a ver esa interconexión de agencias, no empezamos a ver logros específicos. Entre los primeros aspectos en que nos enfocamos desde los principios fue en la transparencia. De hecho, el tema de gobierno electrónico se asoció mucho en su posicionamiento inicial hace 20 años al tema de transparencia de la actividad del gobierno, para darle transparencia al ciudadano sobre cómo operaba el gobierno. Y el intercambio de los datos comienza a darse con la interconexión, con los estándares tecnológicos y estándares en la forma de definir los datos en las agencias, y cuando se comienzan a establecer políticas que hacen uniforme el tratamiento de esos datos a los distintos niveles, a nivel de los municipios, a nivel de los estados y a nivel nacional. Y obviamente, mientras más grande es el país, mucho más complejo es esa organización política y mucho más complejo es lograr interconectar todos los datos. Mientras más desarrollos individuales de las etapas previas hicieran los gobiernos, más difícil era trabajar con todo ese legacy, o ese legado de aplicaciones y de plataformas de generación previa para lograr interconectarlas y hacerlas interoperables. Y uno de los esfuerzos que preparando estas notas, pues recordaba esta mañana, es el tema de la ventanilla única. Es un esfuerzo en el que prácticamente todos los países en África, en Asia, en Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, fue uno de los esfuerzos en los que se invirtió muchísima energía, y era la idea de que el ciudadano entrara a un solo sitio web, a un solo lugar, a un solo portal, y desde ahí pudiese realizar todas sus transacciones. Y obviamente esta ventanilla única se enfrentó y sigue enfrentándose todavía a los retos de la interoperabilidad y a los retos del cambio tecnológico.
De hecho, la ventanilla única, en cierta forma, no ha pasado de ser un ideal que, ante la complejidad de los servicios que aumentan y de las transformaciones de nuestra sociedad, se ha hecho muy, muy difícil. Sin embargo, las personas hemos ido incorporando y siendo capaces de seleccionar cuáles son los servicios que son prioritarios, y con la llegada de nuevas tecnologías, cada ciudadano ha ido creando ese arco de servicios que son los que ellos utilizan. Y los gobiernos, a su vez, han ido entendiendo el mensaje de los ciudadanos. De hecho, una de las cosas que aprendimos en ese proceso es que los servicios que queremos poner disponibles en línea y aquellos donde ponemos un esfuerzo de facilitar esa interconexión de datos entre agencias para que los servicios sean muy útiles a los ciudadanos, tienen que pasar por el filtro del ciudadano. Por eso hablamos ya en los últimos 10 años del ciudadano como el centro, foco en el ciudadano, para que el ciudadano participe y ayude a definir esa oferta de servicios y la demanda de servicios. Y también para que el ciudadano pueda dar feedback sobre su experiencia en el uso de los servicios digitales. Y que esa experiencia, si es frustrante, el gobierno lo sepa y la logre mejorar. Y si el servicio no tiene demanda del ciudadano, pues obviamente tenemos que buscar cuáles son los servicios que los ciudadanos de verdad necesitan y demandan para invertir más en esa oferta de servicios que el ciudadano requiere y utilizará en realidad. Hecho por muchísimos proyectos en los años iniciales del gobierno electrónico, de colocar servicios online, terminaban en proyectos tecnológicos muy interesantes, muy bien desarrollados, pero que al ciudadano no le interesaban, porque lo habíamos hecho desde la perspectiva de la gente de tecnología, lo habíamos hecho desde la perspectiva del líder del gobierno, y resulta que esa no era la oferta que el ciudadano necesitaba. Por lo tanto, la experiencia en muchas ocasiones fue negativa, hasta que hemos ido aprendiendo. Y hoy hablamos ya de e-gobernanza, la gobernanza digital, hablamos del gobierno digital, y hablamos de cómo todas estas tecnologías, cómo todos estos servicios, como una serie de políticas, una serie de reglas, una serie de normas y estándares son las que nos ayudan nos sirven de palanca para acelerar lo que es la transformación digital de nuestras economías y de nuestras sociedades. Desde la Unión Europea, y yo siempre recomiendo a los gobiernos mirar el ejemplo y el desarrollo de las políticas y de los grandes proyectos de transformación digital de la Unión Europea, básicamente porque es un territorio donde tienes un grupo de países con un reto que es enorme desde el punto de vista de esa diversidad, la diversidad cultural, la diversidad tecnológica, la diversidad en su máxima expresión por el legado histórico que tienen estos países, y el legado tecnológico que también cargan por muchos años de estar desarrollando tecnologías en el sector público, en el gobierno, un legado complejo de políticas y también de aspectos legales. Entonces, digamos que la Unión Europea se convierte quizás en uno de los casos más útiles para cualquier país que entra a desarrollar sus estrategias, porque la Comisión Europea como tal ha estado desarrollando a lo largo de muchos años estudios, análisis, planes, y está todo muy bien documentado en términos de cuáles son las reglas, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las experiencias de cada uno de los países, los benchmarks de cómo se comparan los países unos con otros. Y para efectos del tema que nos trae hoy, hay un gran proyecto, que es el proyecto del Mercado Único Digital, el Digital Single Market, que es la gran sombrilla sobre la que están todas las iniciativas de transformación digital en los países de la Unión Europea. Y este gran mercado único digital impulsa la economía, reduce el impacto ambiental, mejora la calidad de vida mediante el comercio electrónico y la administración electrónica, digamos que son los pilares de el proyecto de mercado único digital. Reconoce la interoperabilidad como un requisito previo para unas conexiones transfronterizas entre comunidades y entre servicios y autoridades públicas más eficientes.
y es un marco regulador europeo para desarrollar la computación en nube, el acceso transfronterizo de los contenidos y la conectividad de datos móviles sin fronteras, al tiempo que se salvaguardan la privacidad, los datos personales y la ciberseguridad. Como verán, en la medida que todo el mundo del gobierno digital, gobierno electrónico y la interoperabilidad ha ido madurando, se han ido agregando conceptos muy importantes y conceptos claves que en las estrategias que hoy tenemos que desarrollar e implementar hay que incorporar a tiempo. La ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes en el momento actual. Mientras, en la medida en que el ciudadano utiliza más los servicios digitales, en la medida en que los gobiernos se digitalizan más, en que los negocios se digitalizan más, la ciberseguridad pasa cada vez a tener un lugar mucho más relevante dentro de los planes y las estrategias que el gobierno está llevando a cabo. Y la protección de los datos personales, esa definición sobre las reglas de confidencialidad de los datos personales también llevan cada vez más peso en este ejercicio que hace algunos años se veía más bien desde el lado de la tecnología. Sin embargo, ahora lo tenemos que ver cada vez más desde el aspecto de las personas, de los ciudadanos y cómo afecta sus vidas. Y en el marco de la estrategia, el Digital Single Market de la Unión Europea, pues hay una serie de programas y el que viene, digamos, en línea con el tema de la charla, del evento, es lo que se conoce como el Marco Europeo de Interoperabilidad. Y es el European Interoperability Framework. Y es el que permite que los órganos administrativos intercambien electrónicamente entre sí y con los ciudadanos y las empresas información con sentido y de forma comprensible para todas las partes. Abarca todos los aspectos que afecten a la prestación de servicios públicos digitales en la Unión Europea. Y es un área de trabajo en el que a nivel de la Unión Europea se dan en las universidades programas específicos, talleres específicos, hay herramientas disponibles, hay múltiples proyectos para intercambiar y conocer cómo se ha ido desarrollando, cuáles son las guías y las mejores prácticas en torno a este European Interoperability Framework que se ha desarrollado a lo largo de los pasados 20 años prácticamente. De ellos, le voy a resaltar los principios de interoperabilidad. Principios de interoperabilidad, lo que llaman la subsidiariedad y proporcionalidad de los servicios. Importante que los servicios estén al alcance de los ciudadanos, de las personas. Si la persona vive en un pequeño pueblo, en una pequeña villa, que aseguremos que esos servicios están disponibles allí. Apertura, datos abiertos, transparencia, continuamente transparencia en todas las operaciones, de manera que tanto los funcionarios del Estado como los ciudadanos sepan qué está pasando. Posibilidad de reutilización es parte de estos principios para intentar que todo pueda ser capitalizado por otras personas, por otros gobiernos, para su propio beneficio, aprendiendo de la experiencia y la inversión de otros. Neutralidad tecnológica y portabilidad de los datos, primacía del usuario, inclusión y accesibilidad, seguridad e intimidad, multilingüismo, simplificación administrativa, conservación de la información, evaluación de efectividad y eficiencia. Y esto, pues, digamos, estos principios surgen de mucho aprendizaje, de mucho trabajo y básicamente se han consolidado como instrumentos fundamentales para que avance este marco de principios de interoperabilidad en la Unión Europea y que muchos otros países están siguiendo, están utilizando. Hay un modelo conceptual. El modelo conceptual, básicamente, la Unión Europea lo que plantea es, obviamente, que hay 4 niveles de interoperabilidad sobre los que trabajamos. La interoperabilidad técnica, digamos, la capa tecnológica, la capa semántica, que tiene que ver con la definición de los datos, la forma en que organizamos la interoperabilidad, quiénes son los equipos, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los roles de los equipos que gestionan la operación de interoperabilidad, y la capa legal. La capa legal, que también es importante porque estos proyectos y todas estas temáticas, en la medida en que tienen más impacto en la sociedad, tienen una responsabilidad mayor y entran en juego las políticas, entran en juego las regulaciones y los aspectos legales. Y en todo lo que es gobernanza, que es, digamos, luego ya el gran enfoque de los servicios integrados, y es básicamente cómo logramos gestionar la transformación y cómo logramos gobernar ese proceso de transformación y de oferta
de servicios a los ciudadanos, con seguridad, con privacidad, con otros aspectos como la sostenibilidad medioambiental, todos tomados en consideración. Y obviamente, este modelo conceptual se construye sobre los principios de interoperabilidad que mencionamos en el punto anterior. Hay un estudio muy reciente que se los recomiendo, que tiene el título State of Play Report on Digital Public Administration and Interoperability. Este es muy reciente, salió hace 2 meses. Y básicamente es un estudio que analiza 27 países de la Unión Europea desde la perspectiva de distintos elementos. Yo voy a utilizar 3 elementos de los que se estudian, aparecen en el informe. Y básicamente lo que vemos es el diagrama sobre el nivel de desarrollo, en este caso, este slide que estoy presentando ahora, el nivel de implementación de los principios de interoperabilidad. De esos 12 principios, ¿cómo están en este momento en la Europa de los 27? Y básicamente lo que presentan es una escala del 0 al 4, donde el 4, pues ese ya está en el nivel maduro de desarrollo. Y lo que estamos viendo es que donde queda bastante trabajo por hacer es en los aspectos de llevar estos servicios al nivel que los necesita el ciudadano en todo el territorio, ese es subsidiarity and proportionality, y el aspecto de el assessment, el medir la efectividad y la eficiencia, aspectos de apertura y aspectos de preservación de la información. También queda trabajo por hacer bastante en temas de multilingüismo, también es un reto siempre en la Unión Europea. México es de los países de América Latina que más tiene el reto del multilingüismo. Inclusión y accesibilidad es otra de las áreas donde queda trabajo por hacer. Pero digamos que, según este estudio, ya de los 12 principios de interoperabilidad, ya la mayoría están en su nivel máximo de madurez en la Unión Europea, excepto estos que les acabo de mencionar. Viendo la implementación de los niveles de interoperabilidad, de los 4 niveles que hablábamos, vemos básicamente que estamos bastante avanzados en todo lo que tiene que ver con los aspectos semánticos, con los aspectos legales, con los aspectos de organización, y queda más trabajo por hacer en nivel de gobernanza, ¿sí? Hay algo de Technical Interoperability y algo de servicios integrados. Pero la parte de gobernanza, de hecho, el tema de la gobernanza, yo diría que es el gran esfuerzo de la última década, en torno a cómo hemos ido cambiando de la sociedad con la digitalización y cómo aprendemos a gobernar todo este nuevo escenario que tenemos en el que entran las redes sociales, en el que entra la innovación social, con el ciudadano participando y aportando, interactuando de formas diferentes, y todos los elementos de lo que llamamos la innovación en el servicio público, ¿no? Que están transformando todos los escenarios. El tercero es la implementación del modelo conceptual, el modelo conceptual que veíamos hace un momento, y básicamente las áreas donde se ve que falta más trabajo por hacer es en las áreas de seguridad y privacidad, fuentes y servicios de información externa, y la forma de catalogar los datos. Queda trabajo por hacer en datos abiertos y en aspectos del modelo y otros aspectos del modelo conceptual. ¿Bien? Así que bueno, les recomiendo ese estudio que está recién publicado. Ahí les dejo el enlace en ese slide. Y bueno, a nivel europeo, ¿cómo está el desempeño de gobierno electrónico, gobierno digital? También es un estudio de hace pocos meses que se publicó. Y aquí yo lo que le digo siempre a los países que están desarrollando sus planes y que están mirando a ver a quién podemos ver como ejemplo. Bueno, pues aquí vemos quiénes son los ejemplos en la Unión Europea. Estonia. Estonia está por aquí, en el nivel más alto. Y también tenemos por acá otra de los países que está acá en la zona del Mediterráneo, que son los del nivel más alto, y luego vemos el segundo nivel, tenemos a Portugal, que ha hecho un trabajo espectacular también en todo lo de temas de interoperabilidad y gobierno electrónico en los últimos años.
los países nórdicos están en unos niveles muy excelentes. Y bueno, luego ya los países en tercer nivel, España, por ejemplo, aquí aparece en el tercer nivel, con Francia, con Italia, de desarrollo. Y esto es el indicador de acuerdo a esta escala, cuánto han avanzado en los últimos 2 años, ¿sí? O sea, en los últimos 2 años han sumado 5 puntos en el ranking para España, 9 en el ranking de Francia, y bueno, y los amigos estonios, que es el partner del estado de Quintana Roo, pues sigue aumentando su nivel, o sea que sigue poniendo la vara bastante alta para los vecinos y para todos los del resto del mundo que están mirando la experiencia de Estonia como una referencia. España específicamente tiene una serie de retos importantes y uno de los retos de España es la diversidad del país, tanto culturalmente como políticamente. España tiene 17 comunidades autónomas que funcionan casi como un país pequeño, cada una de estas comunidades autónomas, y hay 2 ciudades autónomas que están en el norte de África, Ceuta y Melilla, y cada uno de estas comunidades autónomas pues lleva un ritmo diferente. Hay unas que son más agrícolas, unas que son más rurales, unas que están más en la costa, otras que están en el centro. Dependiendo del norte o el sur, los climas son muy variados, son muy diferentes, la densidad de la población varía mucho y su nivel de desarrollo digital también ha sido muy diferente. Sin embargo, obviamente con los años se ha ido equiparando a lo largo de toda la geografía del país. Miramos en el eje horizontal la interoperabilidad entre las agencias, la Administración General del Estado, ¿sí? Y miramos en el eje vertical la interoperabilidad con las diputaciones y ayuntamientos, ¿sí? Digamos, en España tienes las comunidades autónomas, bajo las comunidades autónomas tienes lo que se conoce como diputaciones y también tienes los municipios o ayuntamientos. Entonces, en este análisis, que viene de un estudio del año 2018, sobre la administración electrónica en las comunidades, básicamente nos da que el nivel más alto está en Cataluña, digamos, lo que es la capital de, digamos, Cataluña es la región, la comunidad autónoma, donde la capital es Barcelona, y obviamente Barcelona ha estado haciendo un trabajo de digitalización desde Smart City hasta todos los servicios de gobierno digital, muy importante. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Galicia. Digamos, estos son los que están a nivel más alto, tanto con relación a la Administración General del Estado, como con la interoperabilidad en las con relación a diputaciones y ayuntamientos. Así pueden ver la tabla, también les dejo el link a este estudio, y cada una de las comunidades autónomas de España tiene, que ha trabajado obviamente bajo el marco de la iniciativa del Mercado Único Europeo, de la iniciativa de interoperabilidad a nivel europeo. Digamos, todas estas normas europeas se han ido adoptando a lo largo del territorio español y obviamente pues va en la misma dirección en que va toda la Unión Europea. Pero hay muchísima información sobre el trabajo de cómo lo han desarrollado cada una de estas comunidades y siempre están dispuestas y abiertas a establecer alianzas con gobiernos de América Latina y compartir sus experiencias. Bueno, algunas tendencias. Obviamente hay cosas que se van definiendo a lo largo del tiempo. Hablamos de interoperabilidad por defecto, como uno de los temas que cada vez está más consolidado en el diálogo y en el ejercicio de planificación de la interoperabilidad. Es que cada nuevo servicio tiene que ser ya interoperable, o sea, desde el principio. No se pueden desarrollar nuevos servicios en los que no se consideren las reglas de interoperabilidad, el marco nacional y el marco europeo. Que los servicios ya sean digitales por defecto, no pensar en nuevos procesos o nuevos servicios que no sean digitales, intentar hacerlo solo una vez y que luego se puedan compartir, que sean muy orientados al ciudadano, que se tenga mucho enfoque en políticas y en regulación, y entender la transformación digital como un ejercicio muy amplio. De hecho, la transformación digital como un ejercicio que cada vez tiene que ver menos con tecnología y que tiene que ver más con las personas
y con el impacto que se tiene en la vida de las personas que la tecnología misma. Cada vez vemos más las nuevas tecnologías de nivel exponencial, de escala exponencial, tecnología móvil, inteligencia artificial, Big Data, el Internet de las Cosas, la nube, la ciberseguridad, el blockchain. Todos estos son elementos que se van agregando al mundo del gobierno digital y que también se agregan a los conceptos de la interoperabilidad. Transformación de la organización y su gobernanza. Rafael. Modelos disruptivos de negocios. Ese es uno de los temas que vemos también cada vez acercándose más a los gobiernos. ¿Cuáles son esos nuevos modelos de negocios, de alianzas con el sector privado para seguir evolucionando estos servicios? Y obviamente el aspecto de recursos humanos. Rafael, sí. Disculpa la interrupción, ¿podríamos terminar en un minuto? Sí, en un minuto queda. Sí. Gracias. Recursos humanos, innovación pública e innovación social, digamos, son de los aspectos también que cada vez cobran más peso en todo el ejercicio de planificación y de desarrollo de los servicios del gobierno digital. La innovación pública y la innovación social siempre la resalto porque tiene que ver mucho con, por un lado, desde arriba hacia abajo desde el gobierno y por el otro lado, desde abajo hacia arriba desde los ciudadanos. Y recomendaciones, 5 puntos, avancemos mediante alianzas con gobiernos y empresas líderes, prioricemos la inversión en el recurso humano para gestionar y gobernar la transformación digital, prioricemos el desarrollo de una cultura digital en la comunidad, flexibilicemos los modelos de gestión y toma de decisiones y entender que la transformación digital es un proceso continuo y la interoperabilidad es uno de sus pilares fundamentales. Gracias. Juntos saldremos adelante.